Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este tutorial vamos a aprender el significado de los conceptos de cita y referencia y vamos a ver cómo se pueden utilizar en un documento de Word. Entonces vamos a iniciar con el concepto de cita, pero para poder definir ese concepto, primero vamos a ver el concepto de propiedad intelectual. Una propiedad intelectual es una propiedad como cualquier otra. Y una propiedad es el derecho de poseer algo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a nuestro amigo Juan, quien posee una casa. Entonces, podemos decir que la casa es de su propiedad. Asimismo, sus padres le regalaron una guitarra y podemos decir que la guitarra le pertenece, es de su propiedad. Y también tiene algunos libros que son su propiedad y un automóvil que él ha comprado, está a nombre suyo y también es de su propiedad. Entonces, este es el concepto de propiedad. La propiedad intelectual es un tipo específico de propiedad, es decir, es una propiedad como cualquier otra. Sin embargo, está referida no a cosas materiales, sino a objetos inmateriales. Precisamente ideas, pensamientos o creaciones del intelecto de alguno de nosotros los seres humanos. Entonces, por ejemplo, nuestro amigo Juan creó una sinfonía y esa sinfonía la plasmó en una partitura y en todo caso esa creación de la música, esa idea, esa nueva formulación o esa nueva creación artística es producto suyo, es una idea que surgió de él, es una idea suya y por consiguiente la propiedad intelectual de esa sinfonía le corresponde a él, o sea, es de su propiedad. Asimismo, nuestro amigo Juan es químico y él desarrolló una fórmula química para sintetizar un compuesto que es muy difícil de sintetizar y después fue a sacar una patente y le reconocieron que esa fórmula es, o la propiedad intelectual de tal fórmula eh, le pertenece a él, o sea, esa es su fórmula. Asimismo, Juan escribió un libro y todas las ideas plasmadas en ese libro, la mayoría de ellas, son ideas de su autoría y por consiguiente la propiedad intelectual de esas ideas es suya. Entonces a esto se refiere el concepto de propiedad intelectual, a la propiedad de ideas o de pensamientos que puede crear un ser humano. ¿Qué citar entonces? Eh, Iniciemos con el concepto de citación. La citación es una manera de dar crédito, eso es, de dar reconocimiento a la propiedad intelectual de otras personas. Entonces, supongamos que Juan escribió su libro, este libro, y Pedro se acercó, leyó el libro, tomó las ideas del libro y las presentó como suyas. Entonces ocultó a Juan y dijo, estas ideas son de mi propiedad, estas ideas las produje yo, yo soy eh, el autor intelectual, yo tengo la propiedad intelectual sobre estas ideas. Pues esto no se debe hacer, esto es algo que se tipifica normalmente como plagio y es algo que en, nuestro, en nuestra construcción de mundo como seres humanos, eh, en su mayoría ordenados por unas creencias occidentales, tomar las ideas del otro sin darles el crédito correspondiente, sin darle a esa otra persona que las creó el reconocimiento de que él o ella fue él o la que las creó, es algo que está mal y es algo tan malo que es como robar. Es tal y como si nosotros cometiéramos el delito de robar una propiedad física a otra persona. Si le robáramos el carro a una persona, si le robáramos su guitarra, sus libros, su dinero, en fin, nosotros iríamos a la cárcel, pues
Asimismo, si nosotros le robamos las ideas a otra persona, la propiedad intelectual a otra persona, entonces nosotros somos ladrones y debemos pagar eso jurídicamente. Entonces de ahí la importancia de citar, pues si no aprendemos a citar correctamente, podremos estar incluso cometiendo delitos. Entonces, bueno, antes de ver el concepto de referencia, quiero mostrarles un ejemplo de lo que es la citación y cómo se hace. Entonces, por ejemplo, aquí estoy construyendo un ensayo sobre el método científico y he escrito hasta ahora lo siguiente, que es una producción mía, son mis ideas. Entonces dice, a lo largo de la historia los seres humanos hemos encontrado diferentes caminos para conseguir conocimiento confiable. Uno de ellos, y tal vez el más importante en nuestros tiempos, es el método científico. Entonces ahora digo, el método científico es, pero tengo dudas porque en realidad no tengo claro lo que es el método científico. Voy a tener que buscar una fuente, voy a tener que buscar un artículo en el que yo pueda comprender qué es el método científico. Y de este modo, lo que hago es buscar una fuente y allí encontrar una definición del método científico. He encontrado este artículo de Viviana Asensi Artiga y de Antonio Parra Pujante que se titula El método científico y la nueva filosofía de la ciencia. Y allí he visto que hay una sección precisamente que se titula El método científico. Entonces vamos a leerla aquí entre todos y vamos a ver qué es lo que dice y si me puede servir o no para mi ensayo. Entonces dice, el método científico tiende a reunir una serie de características que permiten la obtención de nuevo conocimiento científico. Entonces, tiene unas características, aún no sabemos cuáles, pero esas características nos permiten obtener nuevo conocimiento de un tipo específico, conocimiento científico. Es el único procedimiento que no pretende obtener resultados definitivos y que se extiende a todos los campos del saber. Entonces aquí tenemos algo muy interesante, que es un procedimiento, es decir, es una serie de pasos, es una serie de procesos, un procedimiento que además no pretende obtener resultados definitivos, pues el conocimiento científico, suponemos siempre, es susceptible de verificación y que se extiende a todos los campos del saber, entonces desde las ciencias naturales hasta las ciencias humanas. Entonces aquí tenemos varias ideas de estos dos autores que nos pueden servir para definir lo que es el conocimiento científico en mi ensayo. Hay varias maneras de citar. Hay dos, digamos que hay una principal diferencia en la citación que se refiere a la paráfrasis y a la cita directa. Una paráfrasis es escribir las ideas de otros por medio de mis propias palabras o eh, expresar las ideas de otros con mis propias palabras. También es posible hacer una cita directa. Una cita directa es copiar el texto de otros tal cual lo escribieron esos otros en sus propias palabras y pegarlo en mi texto y después referenciarlo, o mejor dicho, citarlo eh, de manera adecuada. Aquí vamos a ver el ejemplo con una paráfrasis y en un futuro video vamos a ver cuál es la diferencia entre una paráfrasis y una cita directa. El método científico es, entonces aquí nos dicen varias cosas. Nos dicen que es un procedimiento para obtener conocimiento científico que no pretende obtener resultados definitivos. Entonces vamos a escribir eso en paráfrasis. El método científico es un procedimiento cuyo objetivo es conseguir nuevo conocimiento y que además no pretende alcanzar resultados definitivos. Entonces, como ustedes pueden ver, he escrito las ideas que nos expresan estos dos autores, como que el método científico es un procedimiento, como que su objetivo es lograr nuevo conocimiento científico
y que no pretende obtener resultados definitivos, pero lo he escrito en mayor o menor medida con mis propias palabras. ¿Listo? Entonces, como es una idea de ellos, no es una idea mía, yo debo citarlos a ellos, yo debo darles a ellos el crédito, darles a ellos, los autores de esta idea, el reconocimiento que se merecen por haber formulado esta definición de método científico. Entonces lo que hago es utilizar un mecanismo o un sistema que hemos denominado sistema de citación para darles ese reconocimiento. Esa es la cita. ¿Sí? La cita es ese sistema, ese mecanismo que nosotros hemos ideado para crear, para darles reconocimiento y darles crédito a los autores de las propiedades intelectuales en general. En este caso vamos a utilizar una forma específica de utilizar ese sistema, que es la forma que ha establecido la American Psychological Association, más conocida como APA, en su séptima edición. Pero hay muchas más maneras de citar, muchas más formas de citar. Entonces, en APA lo que hacemos es abrir un paréntesis, poner el apellido del autor o de los autores. Entonces, aquí nos vamos al comienzo del artículo y vemos que el artículo fue escrito por Viviana Asensi Artiga y Antonio Parra Pujante. Asensi Artiga y Parra Pujante. Entonces ponemos aquí entre paréntesis Asensi Artiga y Parra Pujante, que son los apellidos de estos dos autores. Después ponemos una coma y seguido de la coma va el año en que fue publicado el documento. En este caso estamos hablando de un artículo que fue publicado en el año 2002. Y como en este caso se trata de una paráfrasis, no es necesario que pongamos la página, el número de página donde sacamos el conocimiento. Ponemos un punto y eso es suficiente. Asensi Artiga y Parra Pujante escribieron estas ideas que acabamos de presentar. Asensi Artiga y Parra Pujante escribieron desde el método científico hasta definitivos. De esa manera le estamos dando el crédito a los autores sobre la idea que ellos crearon o ellos pensaron y expresaron. Ahora bien, no es suficiente en un texto con dar la citación, también debemos conducir al lector hacia la fuente de donde hemos encontrado, de donde hemos tomado ese fragmento que hemos citado, porque una cita sin una fuente es algo incompleto. Por eso les decía que la cita y la referencia van unidas, porque si solamente ponemos la cita, el lector no va a saber dónde buscar el documento, en este caso el artículo de Asensi Artiga y de Parra Pujante, en el que escribieron esta idea. Entonces, para ello hacemos una referencia, eh, una referencia que nos indica precisamente a dónde dirigirnos para encontrar la fuente del documento. Entonces aquí volvemos a nuestra presentación y vemos que después de que aprendimos que robar propiedades intelectuales es malo, y vemos que una referencia es un sistema, así como una cita es un sistema, pero en este caso que presenta la información necesaria para remitir al lector a la fuente que citamos en el texto. Entonces ya citamos un fragmento del trabajo, en nuestro caso de Asensi Artiga y el otro compañero, pero es necesario escribir una información que sea necesaria, una información necesaria para que el lector pueda dirigirse hacia esa fuente que nosotros ya hemos consultado. Esa es la referencia, ese es el papel de la referencia, conducir al lector a la fuente que nosotros estamos citando o que nosotros hemos citado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso en primer lugar se pone en la última parte de un texto, la última sección del texto, la sección que se titula lista de referencias. ¿Y cómo se construye esa lista de referencias? Decimos que es un sistema que nos provee la información necesaria para conducir al lector hacia la fuente
de donde hemos encontrado esta idea que hemos citado. Entonces, esa referencia debe tener 4 elementos necesarios para poder, digamos que, ser una referencia completa. El primero es el nombre del autor o de los autores. Entonces aquí vemos que se llama Viviana Asensi Artiga y Antonio Parra Pujante. Entonces, primero ponemos el apellido, Asensi, o los apellidos en este caso. Y después de los apellidos ponemos una coma y la inicial del primer nombre, seguida de un punto. Asensi Artega, punto, y Parra Pujante, coma, A, que es la inicial de su primer nombre, Antonio. Estos son los autores de, eh, de la fuente que estamos referenciando en este caso. Autores. Ahora bien, después de poner a los autores, entre paréntesis ponemos el año en el que fue publicado el documento. Ya sabemos que fue en el año 2002, entonces ponemos 2002. Cerramos paréntesis, punto, y luego ponemos, este sería el segundo elemento importante de una referencia, el año de publicación. Y después viene el tercer elemento, que es el título del trabajo. Entonces vamos aquí a nuestro artículo y vemos que se titula El método científico y la nueva filosofía de la ciencia. El método científico y la nueva filosofía de la ciencia. Entonces aquí tenemos el tercer elemento, que es el título del documento. Sabemos que en este caso es un artículo, y precisamente como es un artículo, nuestro cuarto elemento va a tener unas particularidades. El cuarto elemento es el lugar donde lo podemos encontrar, la fuente donde podemos hallar ese artículo. Como fue un artículo publicado en una revista indexada, esa fuente debe ser el número, el volumen y las páginas de la revista en la que fue publicada este artículo. Entonces primero ponemos en, que significa en donde fue publicado, que fue publicado en, y ponemos el nombre de la revista. Ya vemos que se llama Anales de Documentación. Lo ponemos en cursiva, seguido de el volumen y el número en el que fue publicado. En este caso es una revista que no maneja volúmenes, entonces solamente tenemos que hacer el número 5, lo ponemos en cursiva, ponemos una coma y después ponemos las páginas en las que fue publicado este artículo. Entonces en las páginas de la 9 a la 19 del número 5 de la revista Anales de Documentación del año 2002. Entonces ponemos acá de la 9 a la 19 y punto. Y aquí tendríamos el cuarto elemento, que es la publicación o la fuente, sí, la fuente o publicación del documento. En caso de que no fuera un artículo, sino que fuera un libro, lo que hacemos es poner el título en cursiva. Ya no sería necesario poner esta información y lo que haríamos sería poner la editorial que lo publicó. Entonces, por ejemplo, el método científico, la nueva filosofía de la ciencia, si se tratara de un artículo, pondríamos esto en cursiva y supongamos que lo editó o lo publicó el Fondo de Cultura Económica, entonces aquí pondríamos Fondo de Cultura Económica. Es importante que en las referencias siempre el segundo
renglón y los siguientes van con sangría de 1.25 para diferenciarlos, digamos que para que sea mucho más fácil la lectura. Entonces esta es la referencia. Ya sabemos que hemos citado este fragmento, es decir, que hemos tomado las ideas de Asensi Artiga y de Parra Pujante aquí en este pasaje. Les hemos dado el crédito por medio de la citación, que esta es la citación o la cita, y hemos construido la referencia, es decir, la información necesaria para que el lector pueda encontrar esta fuente y pueda él o ella misma leerla o revisarla, consultarla como parte de su estudio, de su interés personal. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre la cita y la referencia. Espero que les haya sido muy útil este documental. Ah, se me olvidó mostrarles aquí la animación. Entonces aquí está nuestro pirata. Ya tomó el libro, pero ya lo está referenciando. O sea, no es necesario que él se vaya. ¿Listo? Porque él ya lo está referenciando de otra manera. Entonces, bueno, les agradezco mucho por ver el video tutorial. Espero que les haya servido mucho, que sea de su ayuda. Y nos vemos en la próxima. Aquí les dejo la lista de referencias, por cierto, de la presentación. Un abrazo a todos y todas, que estén muy bien.